La historia de Óscar Figueroa. Yo tomaba la posición inicial y todo, y yo sentía que hacía el movimiento bien. Pero cuando metía el jalón del arranque, se me soltaba la mano y por más que yo intentaba agarrarla tan fuerte, no se podía. Vamos, vamos, que puedes, tú puedes, tú puedes. Dios mío, déjame hacer este solo movimiento. Solo queda un intento más, el último. ¡Vamos, mijo! ¡Óscar! La opinión mía era que la posibilidad que había de seguir levantando pesas era muy nula. La cirugía era un riesgo muy alto, que de pronto no pudieran volver a caminar. Pero él tenía claro, él sentía que él iba a poder seguir. Después de semanas de búsqueda, Óscar Figueroa encuentra una esperanza. De repente, una operación pionera aparece como la única posibilidad para seguir compitiendo. Y efectivamente me dice, sí, bueno, hay que operarlo, mijo. Yo le pregunté que si operándome él iba a volver a entrenar normal. Para eso es que es esta cirugía, para que no te vayas a retirar. Un mes después de la operación, Óscar vuelve a entrenar. Ando bien con los brazos arriba, abra el pecho. Eso, perfecto, perfecto. Muy bien el movimiento. ¡Empuje, Óscar! ¡Empuje, prisión! ¡Frene! Sin dolor y sin Karuskov, Óscar Figueroa logra el cuarto puesto en los mundiales de 2009 y 2011. La medalla en los Juegos de Londres era el objetivo. This is the first time that we've seen Óscar Figueroa. Can he control the jerk? Oh, he doesn't get it. Same thing again. Había un fantasma allí. En el segundo ya me voy con furia. And a good jerk. Can he hold it and get his feet set? Set the feet on the same line. He's staggering. No, he doesn't.
solo un movimiento. En la final, y tras 2 nulos, otra vez el tercer intento será el definitivo. Let's not forget, this is an Olympic record. 177 kilograms. Y hace plata y hace récord olímpico. Me vine en llanto. Tras los Juegos Olímpicos de Londres, los éxitos no se detienen para Óscar Figueroa. Vuelve a proclamarse campeón de Colombia y campeón del mundo en 2013. En el mejor momento y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Río, una sensación que parecía olvidada está de vuelta. 2015 fue muy duro. Estábamos concentrados en Canadá. Se agudiza muchísimo más la hernia lumbar. Iba caminando y me caía. Eran unos dolores muy fuertes en la cadera. Y es más, Óscar a veces no conciliaba el sueño porque el dolor no le permitía. Le dije al profesor, no, yo no aguanto más. Eran tan fuertes los dolores que quería retirarme ya del todo del levantamiento de pesas. Yo le dije a él, Óscar, hablemos con su médico. Y fue instantánea la cirugía. Le hicieron reemplazo de disco. Uno no sabe qué va a pasar. Comenzamos el entrenamiento de Óscar con una barrita, imagínense. Dentro de 6 o 7 meses tiene que tener más de 175 kilos encima. 7 meses antes de una Olimpiada, ¿será que Óscar llega a la Olimpiada? 7 cirugías, 4 de rodillas, 2 en cada una. En el hombro, en el mango rotador izquierdo también tuve una reconstrucción. Columna cervical, de hernia en las cervicales. Columna lumbar de 2 hernias, L4, L5, S1. Óscar llega a Río rodeado de una total incertidumbre. Una vez más, todo el mundo duda del colombiano. Óscar Figueroa, Esquerra, Colombia. Si Óscar levanta 176 kilos, se asegura la medalla de plata. Si el indonesio no logra completar el levantamiento, Óscar será oro. Ya después mío. Gold medalist in the 62-kilo division. Se comportó como todo un guerrero. El acto hermoso donde simbólicamente se retira. ¿Qué pone las botas ahí? Así se retiraba Pirros Dimas, Basila Leseyed, Akakios Kakiasvili. A los grandes, ¿no?
Trabajé durante 22 años para ganarme esta medalla, para hacer realidad mi sueño. Kevin pregunta que cómo me sentí cuando gané la medalla. Súper emocionado, hermano. ¿No me vio cómo lloré? 2 cirugías, una cirugía y otra cirugía. Pero lo superé. Simplemente fue cuestión de querer. Eso se lo tienen que creer todos ustedes. Es muy fácil. No pueden parar de soñar, niños. Hoy día, después de todo, río. Simplemente río después de río.